Atención, a las 8:27 de la mañana, la FM puede confirmar que se suspendió por parte del Consejo de Estado el decreto de incremento del salario mínimo en 23%. Marlon Barrios, Consejo de Estado. Sí, señor. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo tomó la decisión luego de acumular, como habíamos comentado hace 2 días, 17 demandas en contra del incremento. No solamente suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo mientras toma una decisión sobre esta casi veintena de demandas, sino que le pidió al Ministerio de Hacienda, de Trabajo y al Gobierno Nacional expedir un decreto que sea también provisional acerca del salario mínimo, que tenga un aumento que considere, ya le leo totalmente, las cifras oficiales certificadas por el DANE, contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia del 2025, incremento del PIB del año 2025 y otros indicadores económicos que, según el Consejo de Estado, no fueron tenidos en cuenta para la expedición del decreto de este año. Atención, suspendido el 23% de aumento del salario mínimo. El magistrado ponente, el consejero ponente, mientras toma una decisión de fondo, acude a esta figura que está autorizada para el Consejo de Estado, y es que no tendrá vigencia esta norma mientras el Consejo de Estado no se pronuncie de fondo. Suspendido el decreto de aumento del salario mínimo. Francisco Barbosa, ¿cuál es el efecto de esta decisión del Consejo de Estado? Juan, como lo habíamos dicho hace unos días, el efecto es inmediato, pierde fuerza obligatoria ese decreto. Es decir, en este momento queda sin aplicación el aumento del salario mínimo del 23.7%, no tiene efectos jurídicos. Como se planteaba, se le está diciendo al gobierno que expida un decreto provisional, y esto es parte de la discusión que tuvimos hace unos días. El gobierno tenía que haber tomado esta decisión sobre la base de los criterios establecidos en el artículo 8 de la ley 278 del 96, donde establecen unos requerimientos técnicos para tomar la decisión del salario mínimo, inflación proyectada, todo lo relativo a la producción nacional, etcétera, y esos elementos no los tomó en cuenta. Profesor Fernando Quijano. Gravísimo el tema, porque las personas que se les incrementó el salario lo recibieron el alza del 23% a partir del 15 de enero, que fue la primera quincena. Pues ¿qué? Tienen que devolver el dinero. ¿Qué va a pasar con las alzas indexadas al incremento del salario mínimo? ¿Qué va a pasar? Temas como la vivienda BIS, ¿qué va a pasar con temas de servicio público, de transporte? Es decir, es toda una hecatombe lo que puede pasar. ¿Las personas tienen que devolver la plata? Atención, suspendido el decreto de aumento del salario mínimo. Marlon Barros, ¿qué más se sabe de la decisión del consejero ponente? Mire, el gobierno nacional tiene exactamente 8 días para expedir un nuevo decreto. Dentro de esos 8 días, el decreto o el aumento del 23% del salario mínimo seguirá vigente. ¿Por qué? Porque el consejero ponente difirió los efectos hasta estos 8 días. Es decir, cuando el gobierno nacional expida un nuevo aumento del salario mínimo que tenga en cuenta pues la productividad real de los factores, que tenga en cuenta los indicadores que están listados en este auto de 63 páginas que ya conoce la FM, pues ahí es cuando será efectiva la suspensión provisional y por lo tanto será efectivo también el otro aumento que tenga que decretar el gobierno. A ver, si entendemos, la norma es cuando se decreta una suspensión, su efecto es inmediato, pero la providencia puede decir, le doy unos días para que no se cree un vacío, y en esos días el gobierno tiene que expedir un nuevo decreto decretando un nuevo salario mínimo mientras fallan de fondo. Sí, señor. En este caso, ese tiempo, ese periodo es de exactamente 8 días. Dice el texto textualmente, diferir los efectos de la suspensión provisional que se hará efectiva únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de que trata el numerario anterior, es decir, el decreto que el Consejo de Estado le ordena al ¿Y gobierno cuánto sacar. tiempo le da el Consejo de Estado al gobierno para sacar ese decreto? 8 días. 8 días, me imagino, a partir de que notifiquen esa providencia. Francisco Barbosa. Sí, sobre la pregunta que hacía Fernando es importante decir una cosa. La suspensión provisional normalmente es la práctica del Consejo de Estado, no invalida automáticamente los pagos ya realizados y no hay efecto retroactivo automático. Entonces estamos hablando de una decisión que así se hayan
aumentado el salario mínimo y haya habido ya pagos, pues obviamente vamos a depender de la decisión del Juan, Consejo de Estado. factores, Preguntan los oyentes, profe, la quincena, hoy es 13, el La día de de mañana. quincena cae en domingo. Hoy están pagando muchas empresas. ¿Deben pagar con el salario mínimo que fijó el gobierno o con el suspendido? La respuesta viene del propio texto del consejero de Estado. Le da 8 días al gobierno para que expida el nuevo decreto. Mientras tanto, este está vigente. O sea, Es- esta quincena es Viene con el 23. incremento. viene con el Es 23% de Ahora, incremento. lo que recomiendan es porque se tengan en cuenta los factores, la productividad total de los factores, que es 3% en el 2025, y más la inflación, que es del 5,1, lo que quiere decir que el gobierno tiene que hacer un decreto donde el incremento sea Sí, del 9%. Pero tengo una pregunta para ustedes. Miren, es que es eso. Dice, el alto tribunal le da 8 días al gobierno para publicar un nuevo decreto, ¿cierto? Pero lo suspende mientras lo estudia de fondo. Es decir, no se ha pronunciado de fondo. O sea, No, esto no, es no, una por eso, suspensión. esto es una esa es la suspensión. figura, esa es exactamente la figura excepcional que está contemplada para el contencioso administrativo, que por extensión y con fundamento en otras normas aplicó Por eso. la Corte, Yo se pero lo en digo. el caso del Consejo de Estado está expresamente Yo se lo contemplado. aclaro. Si en un primer examen, aparece que habría una violación flagrante, antes de pronunciarse de fondo, el Consejo de Estado tiene la posibilidad de suspender Sí. la norma para que no surta efectos. Pero no se Que ha pronunciado esto de fondo. no se ha pronunciado Pero de fondo si dice haga un nuevo decreto, es diciendo mientras, Mientras ya... ese está mal. mientras hace el pronunciamiento de fondo. ¿Quiere decir que de fondo se va a caer? No necesariamente. Quiere decir que en el primer examen que hace el magistrado considera que hay una violación y por eso previene que esa norma que considera que ha violado normas superiores, previene que no surta con más efectos y da este plazo, Francisco. Hay una cosa importante que decir aquí, Juan, y es, no es que el Consejo de Estado ataque el aumento del 23.7. Eso no lo hace el Consejo de Estado. Lo que hace el Consejo de Estado es decirle, gobierno, usted tomó una decisión contraria a la ley porque debió tomar en cuenta para la fijación de ese salario el índice de precios al consumidor, la meta de inflación proyectada, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento del PIB, que son elementos que están en la ley. Esto mismo ocurrió y este análisis ocurrió cuando se presentó la demanda del salario mínimo que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos y hubo decisión del Consejo de Estado en el 2017. Pero eso era no se para ha- subir. Mire pero por esta no tomar pregunta. estos elementos, Darcy, por no tomar estos elementos. Entonces creo que lo que hace el Consejo de Estado simplemente es decir, acabo de verificar los elementos del artículo 8º de la ley 278, usted no los cumplió, por ende se suspende el Mire decreto esto. y se suspende Mire los esto tan efectos jurídicos. importante. Se pregunta, mientras se expide el decreto provisional, los que cotizan a seguridad social con el mínimo, ¿qué deben hacer? ¿Qué se puede interpretar? Porque obviamente unas son los análisis, digamos, de los abogados y otro el impacto económico. Importantísimo. Todo el mes de enero y quizá todo el mes de febrero se va a liquidar con el 23%. Y lo que obliga el alto tribunal es que se haga un decreto que considere la productividad y la inflación, que es más o menos un 9%. Todo enero y todo febrero será del 23%. Y luego, marzo, abril y mayo, mientras haya ya el pronunciamiento en profundidad, debe ser del 9%. Pero luego Profe, se va a hablar no, de... no todo febrero, porque tiene Sí. 8 días. Hoy ya pagaron la 8 quincena. días. Esta quincena falta el se va así. 30. Esta Y quincena la 8 tienen que días pagar porque así. este mes es de 28. La pregunta es qué va a hacer el gobierno nacional. El Consejo de Estado le dice en 8 días tiene que expedir el decreto y ese decreto pues debe recoger los elementos que ha señalado Francisco Barbosa y que ha mencionado el profesor Quijano. ¿Por qué? Porque determinar el salario mínimo no es un acto absolutamente discrecional del gobierno. La ley establece que hay unos elementos de referencia que se deben tener en cuenta para fijar el salario mínimo. Aunque fijar el salario mínimo, si no hay acuerdo en la comisión de concertación, es una potestad que tiene el gobierno, no es una potestad absoluta.
es una potestad que debe consultar unos parámetros y unos referentes. La cosa es muy sencilla. Claro. Comisión de concertación. Si en la comisión de concertación hay acuerdo, ese acuerdo es el que define el salario mínimo. Si no hay, la competencia pasa al gobierno. Pero cuando pasa al gobierno, no le dicen al presidente, declare el salario mínimo, decrete el salario mínimo que quiera. Le dicen, usted lo puede decretar, pero debe tener en consideración estos parámetros. El Consejo de Estado dice, no tuvo en consideración esos parámetros a primera vista, por eso suspendemos y le pedimos que en 8 días expida un decreto que tome en consideración los parámetros que ha debido considerar cuando fijó el salario mínimo mientras fallan en propiedad. Resumen, esta quincena se va con el 23%. Tiene 8 días el gobierno y veremos si el gobierno acata, si no acata, si lo insiste. hace, si no lo hace. Pregunta Francisco Barbosa, ¿qué pasa si el gobierno no acata una orden del Consejo de Estado? Pues Si el Consejo de Estado le dice, en 8 días expide ese decreto y el presidente Petro dice, pues no lo voy a expedir. ¿Qué pasa? Si el gobierno no expide el nuevo decreto y pues no hay vacío absoluto, Juan, porque en principio sigue aplicándose el último salario mínimo que tenga respaldo jurídico, es decir, el decreto anterior. Marlon. Aunque en últimas, aquí mismo el auto del Consejo de Estado dice que le advierte a las autoridades encargadas de dar cumplimiento a las órdenes que si no lo hacen, pues se atienen a las sanciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo. Es decir, el gobierno puede estar sancionado, el Ministerio de Trabajo, el de Hacienda y la Presidencia en general puede estar sancionado administraciones si de no edificios, Pero- cuotas de si no alimentación. expide el nuevo decreto. Es toda una bomba que hay que empezar a, digamos, aclararle. ¿Qué pasó con los que pagaron, los que aumentaron la cuota de administración de los edificios? ¿Devuelven la plata? ¿Qué pasa con las cuotas de alimentación? Digamos, es un tema que creería que queda suspendido. Pero Es Juan, un tema sensible y afecta también a las personas que están en el mínimo integral. Por esta quincena reciben el mínimo integral con el aumento del 23. Pero, ¿qué pasa cuando Muchos llegue pasaron, la fecha? pasaron al nominal, Juan. Sí. Muchos a los que no se les incrementó en ese salario mínimo integral quedaron en un salario integral. Hay una lectura también de carácter político, Juan, y es que el Consejo de Estado le está advirtiendo al gobierno que lo que tenía que tomar era una decisión técnica. Y queda en evidencia que lo que hizo el gobierno fue tomar una decisión de carácter político para usarla como insumo para estas elecciones. Pero también además de todas las consecuencias económicas que va a tener esto, Juan, el Consejo de Estado y los jueces actúan, por supuesto, como deben hacerlo en derecho, pero esto en la campaña política también va a tener una enorme repercusión. El presidente Petro había dicho hace algunas semanas que si esto ocurría, todas las personas debían salir a protestar, y él sigue en su argumento, que ha sido también un argumento electoral, del salario mínimo vital. Estamos en 13 de febrero y las elecciones son en marzo. Luego, así lo hayan hecho en derecho, pues esto le cae de perlas al presidente en la campaña. Segundo golpe institucional que recibe el gobierno Petro en muy corto tiempo. Juan, primero, la suspensión de los efectos de la emergencia económica de diciembre pasado, y ahora el Consejo de Estado que le suspende este decreto La rama del judicial salario salvando mínimo. el Estado de Derecho. Yo lo veo de esta manera. El magistrado que tomó la decisión llega a una convicción jurídica y como le corresponde, tiene que tomar una decisión. Si el magistrado llega a esa convicción jurídica, no puede hacer un cálculo político. Un magistrado no puede decir, uy, no, es que le doy papaya a Petro si le tumbo esto porque sale Iván Cepeda a hacer campaña y entonces más bien no lo tumbemos. El análisis del magistrado tiene que ser un análisis jurídico. Si el magistrado llega a la convicción de que ese salario mínimo estaba mal decretado, pues toma una determinación. Ahora, lo que dice Santiago Ángel es cierto, esto va a tener efectos inmediatos en la campaña. No se necesita ser ningún clarividente de la política, ni politólogo con 8 maestrías y un PhD Pero para entender que esto al gobierno le da munición Pero total. para decir Sí. que lo están persiguiendo y que el gobierno trató de cumplirle a las personas de menores recursos y que no lo están Pero dejando también, pero desde las también instituciones. le da insumo, Juan, Totalmente de acuerdo. a la oposición, porque ese contraargumento también lo puede usar la oposición. Y es decir que el presidente Petro usó esto
como insumo político para favorecer a su Sí, candidato. pero el presidente No, va a pero llamar a eso no. manifestaciones la próxima semana y Además, eso domina la agenda política. La gente que estaba ya recibiendo 2 millones de pesos Sí. no va a No, estaban entender felices. que se los devuelven. Desilusionarlos. O sea, pero además cuando todo le subió ya, es que eso es un tema muy complejo. A mí me están aquí inundando de preguntas que las administraciones ya subieron, Claro, que hay una claro. cantidad de A cosas ver, que ya subieron, que qué pasa con todo eso. Esa pregunta que se hacen Fernando y Darcy es absolutamente cierta. Supónganse que en 8 días sale el decreto. 9%. ¿Cuándo se van a reversar los precios que ya subieron? Es que Nunca. ¿Cómo se van a automáticamente, reversar No hay manera. automáticamente Nunca. cuando se decretó el salario mínimo con un incremento del 23%, todas las administraciones de los edificios Claro. y la residencia en Colombia Ya subieron. Entonces, ¿van a devolver la plata? Estos... la O usted le palabra- va a decir a una Yo pobre mando carta persona hoy. que se gana el salario mínimo, vaya, devuélvale a su empleador reintegrar o van 300 a- mil pesos, o la otro mes se lo vamos a descontar. Reintegre los El o- vigilantes que no se le sacaron. va a pedir devuélvalo, sino le va a decir, se lo voy a descontar Claro, de la pero- próxima pero quincena. no se Entonces la puede- próxima quincena va a ser ínfima. Pero Darcy, pero no se puede tomar como un reproche al Consejo de Estado. El Consejo de Estado hizo lo que legalmente tenía. Es que todo me parece tenía tan que hacer. tardío. Aquí el reproche- las cosas llegan tan tarde. Aquí el reproche es para lo de el las gobierno, pensiones, es que la para el corte es gobierno- muy lenta. para el gobierno que no midió el alcance de esta No, decisión. no, pero es lo mismo. Mire, Eso es la debatible. corte no se ha pronunciado sobre el tema de las pensiones. Sí. Sobre el régimen Aquí pensional. pusieron Y una la corte tutela tan pasó pronto. 15 días, no, perdón, va para 2 meses y apenas sale. La verdad es que la corte tiene que vivir con los tiempos del país. Yo No, soy pero de que los además, tiempos, pero la además justicia, la pero no. conclusión de William de que es que fue el gobierno el que lo hizo de manera política para las elecciones, aquí están pero es que lo- suspendiendo es la que está- decisión. pero es que lo que está No quedando en conocemos un evidencia, fallo de Santiago. fondo y el presidente tiene un argumento también que es un argumento legítimo y es el aumento debe ser del mínimo vital. Eso puede a uno no gustarles, puede a otros gustarles, pero esa es lo la que está- línea pero del lo que está gobierno que se quedando en le dio. evidencia, es lo que está quedando en gustar evidencia. o no gustar las cosas, pero de todos modos la ley hay que cumplirla. Exacto. Ah, sí, Y en no, ese sobre sentido, eso no hay dudas. sentido, aquí hay una... Pero pronunciarse a tiempo. No, yo creo, estoy de acuerdo con el pronunciamiento a tiempo. Yo lo que creo es que todos sabíamos que se había tomado una decisión con fundamento en elementos absolutamente subjetivos. Populista. Eso que plantea Populista. el mínimo vital es sacado simple y llanamente de una reflexión económica del presidente sin que tenga en cuenta lo que dice la ley, que eran esos elementos. Ahora, los efectos, como dice Fernando, son claros. Los efectos jurídicos van a ser hacia adelante y lo que haya ocurrido me imagino que tendrá además, tiene la validez, pero los efectos económicos y la incertidumbre en la calle es lo preocupante porque finalmente hoy ya hay una dinámica económica en la calle con el 23/7. 8 de la mañana, 45 minutos, suspendido el decreto de aumento de salario mínimo. Ya regresamos con todas las aristas y los protagonistas en esta discusión. 8:45, suspendido el aumento del salario mínimo. Sí, contestamos las preguntas que nos han hecho esta quincena, la de hoy o mañana o pasado mañana, o incluso quienes pagan el lunes, se va con el salario aumentado en el 23%. Para esta quincena, sigue rigiendo. 8:46. Todas las noticias en la FM. Ahora, Scotiabank Colpatria es DaviBank. Ahora tienes bolsillos con rentabilidad